Hola chicos, ¿cómo andan? Perdónenme que empecé, pero terminé -20 con la otra comisión, así que me fui a tomar un cafecito, por eso empecé 5 minutos más tarde. Bueno. Hola, Susana. Hola, ¿qué haces, Martina? ¿Cómo te va? ¿Qué Todo cuentan? bien. Chicos, les quedé en avisar el otro día, voy a ponerle en alto. El viernes hubo una reunión, nos mandó ayer el doctor Peli, el titular, un mail. Se decidió que los exámenes van a ser virtuales, finalmente, bueno, porque como esto que ha recrudecido el COVID, van a tener que ser virtuales. Lo que pasa que nos indicó que no quería que fueran estos exámenes de autocorrección, o sea, en esa modalidad verdadero, falso, porque bueno, dice que habían tenido, yo estuve de licencia el año pasado, no lo sé, pero dice que habían tenido malas experiencias, que se habían copiado, bueno, que no tenían certeza, porque bueno, en una etapa, no sé si los recuperatorios fueron orales y gente que le había ido muy bien no tenían ni la más remota idea de la materia. No sé cómo es, nos recomendó eso, así que yo no sé cómo lo vamos a hacer. Me llamó ayer otro de los adjuntos, Lucas, a ver qué me parecía de unificar para poder hacer distintas mesas, unificar o sea, 4 comisiones, porque entonces seríamos 10 docentes. No sé, yo hoy voy a hablar con los ayudantes, con Maxi, Karina, Esteban y Alejandra, a ver cómo hacemos, o si eventualmente lo hacemos escrito, pero que no sea... Yo también estaba pensando en elaborar algún caso para que tenga varios elementos, cosa que ustedes tengan que pensar y aplicar de acuerdo a lo que leen, y obviamente que van a tener el código, el libro, pero bueno, como tienen que razonarlo, no necesariamente va a ser una respuesta así automática. No sé cómo va a ser, porque el tema oral yo estuve viendo, son casi 80 personas entre las dos comisiones, o sea que vamos a estar todo el día. Está bien que no se presentan todos, pero bueno, porque era un poco lo que parece ser que los otros adjuntos estaban diciendo, de tomar el parcial oral. No se asusten, no les digo nada, no está decidido todavía, pero bueno, en definitiva es el titular el que decidirá cuál es la modalidad. Obviamente que oral ya saben en el momento, no hay que corregir, ya van a saber si les fue bien, si les va mal, si tienen recuperatorio, que es a la semana siguiente, es mucho más rápido, y divididas las mesas también se va tomando más gente, pero eso lo tenemos que establecer. Yo para el jueves, en eso me comprometí con la otra comisión, para el jueves les voy a decir a ver cómo andamos con esto. Pero acá está Micaela, está en este momento la chiquita que va a dar, chiquita, no le veo la cara, que va a dar, o me pidió dar antes, el Siri, era, que pidió dar el 19, para que me confirme, porque, bueno, lo vamos a tener que hacer por Zoom, y ese sí, oral, porque, bueno, ya me dijeron en la facultad, presencial, escrito, no va a ser, pero bueno, en el Zoom nos conectamos, me conecto yo, se conecta un ayudante y le tomamos el examen. Pero bueno, si no está hoy, que se comunique con nosotros conmigo, que me mandó un mail la otra vez para coordinar la hora. Lo mismo cualquiera que no, ella se iba de viaje, por eso tiene que ser el 19. Cualquiera que tenga que dar antes del 29, por las circunstancias que sean, avísenme, yo les dije que me manden un mail y pidan para dar antes, como es el caso de esta chiquita que se iba de viaje. Porque si no, para todos es el 29. Chicos, hoy nos toca la unidad 14, que es la extinción de la persona humana. Les digo lo que les dije a los chicos en la comisión anterior, estamos llegando a la extinción de la persona humana, o sea, mañana van a empezar con personas jurídicas, y de acuerdo al cronograma un poco achicado que yo les pasé, el 20 terminamos con asociaciones, terminan conmigo. Así que el 27 vamos a tener el repaso, que yo voy a hacer un repaso sobre todas las 16 unidades para remarcar algunos puntos fundamentales o que me interesan, pero les voy a remarcar cosas que necesito que para esa altura, o sea, estoy hablando del martes 27, que es
2 días antes del parcial, el 29, hayan leído y estén en contacto. Yo siempre hablo en general, y por supuesto que hay casos de gente que tiene todo clasificado y ha leído todo, y otros que no, pero que vayan leyendo todo, fundamentalmente las 3 unidades del doctor Pellier, que son fundamentales, porque tienen a persona humana, menores, que ya les dije cuando hablábamos de capacidad, en materia de menores son las reformas y de parte general más importantes que hay en cuanto a capacidad de los menores, en la reforma del código y derechos personalísimos. Todo lo que hoy tangencialmente vamos a ver alguna cuestioncita sobre la ley de trasplantes de órganos y todo eso, ustedes tienen que tenerlo leído, estudiado, porque si no, después en 2 semanas me parece que va a ser leído por lo menos, que vayan sabiendo de qué estamos hablando. Bueno, hoy entonces vamos a empezar con el fin de la existencia de la persona humana. La unidad dice, además de la muerte, tenemos que hablar de la ausencia, 2 institutos que son la ausencia y la presunción de fallecimiento. La muerte, el artículo 93, empieza el capítulo respectivo diciendo que el fin de la existencia de la persona humana se produce con la muerte. Y el artículo 94 nos dice cómo se debe determinar la muerte. En esto, tradicionalmente se dijo que la muerte se producía con el cese de las 3 funciones vitales, la circulatoria, la respiratoria y la cerebral. Pero obviamente que en esta noción o en la determinación de la muerte han tenido incidencia los avances científicos, los avances en la medicina, en la biología, y no es un dato menor el tema de los trasplantes de órganos. Porque fíjense ustedes que el artículo 94 dice que la muerte se va a determinar de acuerdo a estándares médicos aceptados. Esto es una innovación, obviamente, que no lo traía el Código de Vélez, pero remite a la legislación especial para el caso de trasplantes de órganos cadavéricos. Con lo cual parecería que la muerte que se produce cuando no hay un trasplante de por medio, ahí va a estar determinada por estándares médicos aceptados. Esto obviamente tiene que ver con la evolución de la medicina, pero en caso de trasplantes de órganos cadavéricos nos tenemos que remitir a la legislación especial. Esta legislación especial es la Ley de Trasplantes 27.447. Ojo con esto, porque es la denominada, yo no sé si ustedes se acuerdan, Ley Justina, todo el tema de esta chiquita que falleció esperando un trasplante, que no llegó el órgano que necesitaba, y les hago la aclaración porque ha habido, a raíz de lo que pasó con ella, una reforma bastante importante que procura facilitar los trasplantes o la obtención de órganos cadavéricos. Y en los libros, en general, en los tratados que estuve pispeando, cuando les hablan de la ley de trasplantes de órganos, están hablando de la 24.193, por lo menos Rivera y Crovi, y Rivera en el código comentado, y Lorenzetti en su código comentado, hablan de la 24.193, que es la anterior ley de trasplantes de órganos, derogada por la 27.447. Tengan ojo con esto, porque en los libros van a encontrar las referencias al artículo 23 de la 24.193, y eso está derogado. Hoy, la certificación de la muerte la establece el artículo 36 de la 27.447. Entonces, ¿cuándo se puede certificar la muerte de una persona? Esta es la ley de trasplantes. Recuerden ustedes, si han leído los videos, mirado los videos del doctor Pellier, o por lo menos leído los libros, recuerden que la ley de trasplantes de órganos regula 2 clases de trasplantes. El trasplante de órganos entre vivos, o sea, la ablación y posterior implante de una persona viva a otra persona viva, y
el trasplante de órganos cadavéricos. A estos, obviamente porque estamos hablando del fin de la existencia de la persona, es a los que se refiere el artículo 94 del Código Civil, la ablación de un órgano de un cadáver y el trasplante del órgano o implante en una persona, obviamente, viva. A esto se refiere. Y para certificar la muerte, entonces, dice que se va a dar esa certificación cuando se produzca el cese irreversible de las funciones circulatoria o encefálica, dice el artículo 36 de la ley 27.447. Y acá viene un tema, porque justamente habla de muerte encefálica, que el mismo artículo, o el 37 a continuación, dice que para su establecimiento hay que seguir los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación, Ministerio de Salud de la Nación. Por eso, reitero, quedan derogados todo lo que establecía el artículo 23, cuáles eran los estudios que había que practicar, que se tenían que dar todos esos síntomas en forma conjunta, o al menos 4 de ellos durante 6 horas continuadas. Eso ha desaparecido totalmente. Habla de muerte encefálica, y acá, al hablar de muerte encefálica, tenemos que hacer esa distinción, que fue objeto de varias discusiones, entre la denominada muerte cerebral y lo que era la muerte cortical. Hoy en día se sabe, Rivera esto lo explica bien, que cuando hablamos de muerte encefálica o de encéfalo, estamos hablando de algo que abarca al cerebro. La muerte cerebral sería una especie dentro de la muerte encefálica. Pero en su momento fue muy importante, porque lo que determina la muerte encefálica es que las funciones respiratoria y circulatoria cesen, dejan de funcionar el aparato respiratorio y el aparato circulatorio en forma autónoma, en forma automática. En cambio, puede haber muerte cerebral, ejemplo, una persona por un accidente, por una operación, por una ACV, por lo que fuere, ha quedado en estado de coma, tiene muerte cerebral, que va a estar determinada porque hay un electroencefalograma que le da chato, no tiene ondas cerebrales, sino que da una línea chata, y sin embargo las funciones respiratorias y circulatorias se conservan en forma autónoma, sin necesidad de asistencia mecánica, sin necesidad de lo que comúnmente se denomina como un respirador, pero que es asistencia mecánica. Esa es la muerte encefálica que regula o que establece el artículo 36 como requisito para certificar la muerte de una persona. Porque antes lo que ocurría, que podía darse la denominada muerte cortical, donde tenemos un electroencefalograma chato, el cerebro no tiene ondas, y sin embargo la respiración, la función respiratoria y circulatoria se mantenían en forma autónoma. Yo les contaba a los chicos un caso famosísimo que hubo en Estados Unidos, no sé las edades de ustedes, pero probablemente no lo recuerdan, que fue el de Karen Quinlan, que era una chica joven, creo que tenía 25, 26 años, había tomado barbitúricos con alcohol y quedó en estado de coma, conectada a un respirador. O sea, con asistencia mecánica. Luego de varios años de permanecer en ese estado, no reaccionaba, estaba en estado de coma, ya les digo. Los padres solicitaron al fiscal de estado, yo no me acuerdo exactamente si era Texas, cuál el estado en Estados Unidos, Texas era el de Roe versus Wade, me parece, al que le solicitaron, que se oponía, obviamente, y finalmente fue la Corte la que decidió que la podían desconectar. ¿Y qué ocurrió? La desconectaron de esa asistencia mecánica y durante 7 años siguió respirando en forma autónoma. Pese a que la habían desconectado, siguió en estado de coma, pero respirando, y por ende la función circulatoria también se mantenía, le funcionaba el corazón. A los 7 años falleció, porque obviamente un cuerpo que permanece tal cantidad de años quieto, inmovilizado, alimentado a través de sondas, se produce, empieza a producirse un proceso que se llama de apoptosis celular, o sea, las células tienen como un código de información que se van destruyendo, unas
a otras, y bueno, finalmente hay un desequilibrio en el organismo y fallece. Pero fíjense ustedes que vivió 7 años después de haber sido desconectada, con lo cual queda demostrado que no basta la denominada muerte cerebral, o sea, ese estado de coma, esa que es verificada con un electroencefalograma chato, sino que se requiere la muerte encefálica. El artículo 37 exige, además, que esa certificación de la muerte sea efectuada al menos por 2 médicos, y uno de ellos tiene que ser neurocirujano o neurólogo, o sea, un especialista. Si ustedes leen los requisitos que tenían las leyes de trasplantes de órganos anteriores, que se han ido derogando, eran mucho más exhaustivos, mucha más descriptiva la ley en cuanto a los estudios que había que realizar para establecer finalmente la muerte de una persona, y ahora realmente con este criterio médico, porque es real, cuando hay muerte encefálica sobreviene indefectiblemente el cese de la función respiratoria y circulatoria autónoma, basta que un neurólogo o un neurocirujano lo certifiquen, obviamente que tienen esa responsabilidad profesional, como para la determinación de la muerte por la ley especial que exige el artículo 94 del Código Civil y Comercial. La eterna pregunta que se hacen todos, que me han manifestado, es saber si hay un criterio para determinar la muerte en los casos comunes y uno diferente en los trasplantes de órganos, como si en algún momento me llegaron a decir, doctora, pero no se acelera la muerte en un caso. No es así, no es así. Lo que sí ocurre con los trasplantes de órganos, ustedes saben que no puede transcurrir mucho tiempo entre el fallecimiento de la persona, la ablación y el implante, que son operaciones, porque obviamente el cuerpo y los órganos empieza el proceso de descomposición. No podemos estar 24 horas. Es más, la ley anterior establecía 6 horas, la nueva habla de 4 horas entre el fallecimiento, la constatación de la muerte y la ablación, y el inicio de la operación para implantar ese órgano. Pero esto no quiere decir de ninguna manera que un médico va a certificar la muerte de alguien anticipadamente o lo va a dar por muerto solamente para extraerle el órgano. Eso no es así, porque les reitero, la muerte encefálica determina indefectiblemente el cese de la función circulatoria y de la respiratoria. De todas maneras, como ustedes saben, y si han visto alguna vez un certificado de defunción, van a ver que la muerte sobreviene siempre, más allá de cuál haya sido la causa, una enfermedad, un accidente, lo que fuera, por un paro cardiorrespiratorio, traumático o no traumático. Eso es lo que dicen normalmente los certificados de defunción. La causa puede ser una enfermedad terminal, irreversible, un accidente, lo que fuere, pero la muerte finalmente sobreviene porque se detienen el corazón y la función respiratoria. Esto entonces es fin de la existencia de la persona, se produce por la muerte, la determinación de la muerte, artículo 94. Otra cosa muy diferente es lo que se denomina la prueba de la muerte, que a partir del artículo 95 está regulado. Fíjense que el título habla de prueba del nacimiento y de la defunción, porque se prueban exactamente de la misma manera. El artículo 96 del Código Civil establece cuál es el principio general. ¿Cómo se prueba la muerte o la defunción de las personas? Con las partidas extraídas, documentos auténticos dicen, pero son las partidas extraídas del registro de estado y capacidad civil de las personas. En el orden nacional, el registro de estado y capacidad civil de las personas está organizado por la ley 26.413, es la que está vigente actualmente. Derogó al decreto 8.204 del año 63, que establecía un régimen uniforme en la organización de los registros, que desde la sanción de la primera ley de matrimonio civil en el año 1889 son provinciales. Los registros de estado y capacidad civil de las personas son provinciales.
hay otro en Ciudad de Buenos Aires, y cada provincia tiene su registro provincial. En el orden nacional está organizado, reitero, por la ley 26.413, y en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, la ley que organiza el registro de Estado y capacidad civil de las personas es la 14.078, que yo les voy a indicar. Las defunciones, que es el tema que hoy nos ocupa, las van a tener a partir del artículo 51 o 59, déjenme ver. El 59 de la 26.413 son varios artículos, y a partir del artículo 87 de la ley 14.078. De todas maneras, lo que a ustedes les interesa son el 63 de la ley nacional 26.413 y el 91 de la 14.078, porque esos dos artículos son los que indican qué debe contener el certificado de defunción. Ustedes saben que para obtener una partida o acta de defunción o certificado de defunción en el registro de estado y capacidad civil de las personas, ustedes tienen que ir previamente con un certificado médico cuyos requisitos también establecen tanto la ley nacional como la ley provincial. Pero el certificado médico, que tiene que contener el nombre, apellido, edad, nacionalidad, o sea, la mayor cantidad posible de datos identificatorios de la persona fallecida, y además la causa del fallecimiento y el nombre del médico que lo suscribe, ese certificado médico no sirve como prueba de la muerte. Yo no puedo ir a un juez con un certificado médico a tratar de acreditar la muerte, a intentar iniciar la sucesión de una persona. Lo que se requiere es que con el certificado médico vaya al registro civil. Hoy, obviamente, hay partidas que se pueden obtener online según que funcione o no funcione la oficina respectiva, pero el esquema del procedimiento para obtenerlo es este: con el certificado médico van al registro de estado y capacidad civil de las personas, y ahí les expiden la partida de defunción, acta de defunción o certificado de defunción, que es el instrumento público con el cual ustedes van a acreditar la muerte de la persona de acuerdo a lo que establece el artículo 96. Son instrumentos públicos, no solo porque así lo indica el 289, inciso B, del Código Civil y Comercial de la Nación, sino que tanto la ley 26.413 como la 14.078 también les asignan a las actas o partidas extraídas de los registros el carácter de instrumentos públicos. Tienen esa validez erga omnes. De esa manera ustedes obtienen el certificado de defunción. Y los artículos 63 y 91 de la ley nacional y 91 de la provincial establecen que tiene que consignarse, tiene que contener el certificado de defunción el nombre y apellido de la persona que ha fallecido, la edad, la nacionalidad, el domicilio, el documento nacional de identidad. Fíjense que hay que consignar qué tipo de documento tiene y cuál es el número. Si carecen de documento nacional de identidad, en ese caso, fíjense que la propia ley dice que hay que obtener las fichas dactiloscópicas, o sea, dejar anexado en el libro de registro, eso obviamente después se envía a la dirección provincial del registro. Cuando yo hablo de registro de estado y capacidad civil de las personas, es lo que comúnmente conocemos como registro civil. Se le toman las fichas dactiloscópicas y en ese supuesto tienen que firmar el acta de defunción dos testigos de conocimiento. Esto lo exigen tanto el inciso primero del artículo 63 de la Ley Nacional como el artículo 91, inciso A, de la 14.078. Fíjense
No es que toda partida de defunción tiene que llevar la firma de testigos. Esto no es así, porque los denominados testigos instrumentales han quedado relegados a la celebración del matrimonio en el artículo 418. Ahí sí, ustedes vieron que cuando se van a casar en el registro civil tienen que llevar 2 testigos si el matrimonio se celebra en la sede del registro, y son 4 si se celebra fuera de esa sede. Es el único supuesto en que un acta, que es la del matrimonio, tiene que llevar testigos. Pero para los nacimientos y las defunciones, la ley, tanto nacional como provincial, exigen la presencia y la firma de 2 testigos, cuyos datos identificatorios hay que volcar en el acta, cuando se carece del documento nacional de identidad de la persona que ha fallecido. De la misma manera, en los nacimientos, si ustedes ven un acta de nacimiento, no firman los testigos, salvo cuando el padre o la madre carecen del documento nacional de identidad, y en ese caso también tienen que firmar 2 testigos. Después, la partida o acta de defunción tiene que contener la mayor cantidad posible de datos identificatorios o descriptivos, además del nombre y apellido del padre o la madre, si se conocen, de la persona fallecida, nombre y apellido del cónyuge, y obviamente la causa de la muerte y el nombre y matrícula del médico que lo atendió en la última enfermedad. Con estos datos que uno lleva, reitero, yo voy con el certificado médico al registro civil para que me expidan la partida. Una vez que inscriben el fallecimiento, me dan un testimonio o copia que tiene la misma validez que la partida original asentada en el libro del registro. Los registros, ustedes saben que tienen que tener un libro para cada uno de estos hechos o actos. Un libro de nacimientos, de defunciones, de matrimonios, de declaraciones de incapacidad o restricciones a la capacidad. Tienen que tener un libro específico, y con esa partida que me expide el Registro de Estado y Capacidad Civil de las Personas, es la prueba de la muerte que yo voy, por ejemplo, a llevarle ante un juez para iniciar la sucesión de la persona. Ustedes saben, no son todavía abogados, no sé si alguno trabaja en un estudio jurídico o tiene padres abogados, para iniciar la sucesión de la persona, si yo no llevo el certificado de defunción, no hay caso. Cada vez que tenga que probar la muerte de una persona, tengo que llevar la partida respectiva. Después, para iniciar la sucesión también, si soy la cónyuge, tendré que acreditar con la partida de matrimonio que era la cónyuge, o si soy hijo, la partida de nacimiento para acreditar que soy hijo del causante. Cuando hablo de causante, estoy hablando de la persona que ha fallecido, se llama causante. Pero esa partida es el documento auténtico extraído de los libros del Registro de Estado y Capacidad Civil de las Personas, que establece el artículo 96. Estoy en el ámbito de lo que se denomina prueba directa. ¿Por qué prueba directa? Porque para obtener esa partida, ustedes se dan cuenta que estuvimos, o un médico o una autoridad pública que estuvo en contacto con el cadáver, que vio el cadáver de la persona. ¿Por qué autoridad pública? Porque a veces, cuando fallece una persona, no hay en el lugar, imaginen que falleció en el medio del campo, un lugar alejado, no hay un médico que pueda acercarse a certificar la muerte, y entonces lo puede hacer la autoridad policial o autoridad pública, el juez de paz del lugar, en presencia de 2 testigos. Y esto también lo establece tanto la ley nacional como la ley provincial. Pero, siempre, y con ese certificado emitido por el médico o por la autoridad pública, voy al registro en este procedimiento que acabo de decirles. Pero siempre estuvimos en presencia de un cadáver, vimos a la persona fallecida. Por eso se llama prueba directa. Distintos son los supuestos que regula el artículo 98. El artículo 98 del Código Civil tiene 2 incisos. En el primer inciso regula lo que se denomina la prueba supletoria de la muerte. Prueba supletoria de la muerte. Esto es un procedimiento judicial, a diferencia del artículo 96, que es un trámite administrativo, porque la obtención de la partida de defunción, ustedes van al registro con el certificado médico, eso es
un trámite administrativo en las oficinas del registro. En cambio, cuando se trata de la prueba supletoria de la muerte, regulada por el artículo 98, primer párrafo del Código Civil, es un procedimiento judicial, porque cuando se dan los supuestos de prueba supletoria, cuando no existe el registro civil, no hay registro civil, falta el registro, el asiento, o tiene fallas tales que determinan la nulidad. Por ejemplo, una partida que no tenga la firma del oficial público. En esos supuestos, la muerte se puede acreditar por cualquier medio de prueba. ¿Por qué por cualquier medio de prueba? No sé si ustedes recuerdan la palabra supletoria. Ustedes estudiaron algo que se llamaba supletorio cuando hablaban de las leyes imperativas y de las leyes supletorias. ¿Supletorio qué es? En lugar de. Yo voy a tener que recurrir a la prueba supletoria de la muerte cuando no tengo la partida, que es la prueba por excelencia que me indica el artículo 96. Los supuestos pueden ser, como les dije, que no existe el registro. Es difícil. Falta de registro, o sea, nunca nadie fue a denunciar la muerte de la persona y por supuesto en ese caso yo no voy a tener una partida porque nadie fue a denunciarla. Fíjense ustedes que tanto en una como en otra, ley nacional o ley provincial, la muerte de la persona hay que denunciarla a las 48 horas de haberse producido. Y hasta los 60 días, pues, el trámite sigue siendo administrativo, pero transcurridos los 60 días del fallecimiento, ahí sí o sí la orden de inscripción tiene que ser judicial, porque bueno, si hemos estado 60 días sin denunciar el fallecimiento de una persona, el juez por lo menos tiene que verificar algún requisito de legalidad o de que no haya ninguna irregularidad. Pero entonces, prueba supletoria porque carezco de la partida. A veces hicimos la denuncia del fallecimiento, nos dieron una partida, ustedes saben lo que ocurre, bueno, o suele ocurrir cuando muere una persona, después cuando vamos a buscar la partida no sabemos dónde la pusimos, y puede ocurrir, porque el registro de estado y capacidad civil de las personas, obviamente que tiene archivos, cada 10 años mandan los archivos a la Dirección Provincial del Registro, que está en la ciudad de La Plata. Con esos libros archivados puede ocurrir que se incendie la dependencia del registro, se inunde el sótano donde estaban colocados los libros de registro, como muchas veces ha ocurrido, que se lo coman las ratas, porque las ratas comen papel, son papeles viejos, libros viejos, y puede ocurrir perfectamente que ustedes no tengan que iniciar la sucesión de alguien o probar la muerte, para cualquier otro tipo de trámite, no tienen la partida, van al registro y resulta que el libro de registro correspondiente al año en que se produjo la muerte, ese libro se incendió, se mojó, se rompió, lo comieron las ratas, lo que fuere, desapareció. Es otro supuesto en el que van a tener que probar supletoriamente la muerte y por supuesto sí es inválido porque carece de los requisitos mínimos de validez legal. Entonces, esta prueba supletoria, como les digo, es un procedimiento judicial, pero también es un medio de prueba directa, porque son supuestos en que también nos vamos a encontrar ante la presencia de un cadáver. Vamos a ver el cadáver de la persona fallecida. ¿Qué les parece? Habiliten los micrófonos. ¿Cómo le probarían a ustedes? Carecen de la partida. Este es el presupuesto de hecho o acta de defunción. ¿Cómo le acreditarían a un juez que una persona falleció? Fíjense ustedes que pueden estar tratando de probar un hecho que aconteció varios años antes. Imaginen que hace 3 años falleció mi abuelo, mi padre, mi madre, mi abuela, y yo hoy, que necesito iniciar la sucesión, por ejemplo, no tengo la partida, no la puedo obtener. ¿Cómo le demuestro al juez que esa persona falleció? ¿Dónde irían a buscar ustedes algún medio de prueba, o cuál, para demostrarle a un juez que la persona falleció? ¿En un hospital? ¿Cómo? En un hospital, en caso de que haya fallecido en un hospital, tiene que quedar algún registro.
obviamente. Sí, Si sí, falleció en un hospital o en una clínica, obviamente que va a existir la historia clínica. La historia clínica también es un instrumento público y no hay historia clínica donde la persona que fallece no quede asentado el fallecimiento de una persona que muere precisamente dentro del establecimiento asistencial. Entonces, si yo le llevo a un juez la historia clínica vía prueba de informes, la copia certificada de una historia clínica que dice que tal día a tal hora falleció en ese lugar fulano o fulana de tal, obviamente que es un medio de supletorio, de prueba, que va a estar perfectamente aceptado. Pero resulta que no murió en un hospital, murió en el domicilio. En ese caso, ¿puede ser en el cementerio? en el cementerio, en el tema de las personas que asistieron a la inhumación. También hay que dar datos, hay que llevar la identificación, tienen que ir con el respectivo certificado, porque normalmente vieron que se los empiezan a tramitar hasta en la casa velatoria. Ahora que lo mencioné, la ceremonia del velorio, la casa velatoria donde se efectuó el sepelio, no el sepelio, sino el velorio, también registran datos, tienen registros, vía prueba de informes, se puede pedir que acrediten o le informen al juez si tal día hicieron el servicio velatorio de qué persona, apellido, etcétera, etcétera. El médico que lo asistió hace 3 años, la asistió hace 3 años cuando falleció, ¿puede emitir un certificado? Si estuvo en el momento de la muerte, sí. Sí, pero ¿puede emitir hoy un certificado? No, No. tendrá que tener registro de que lo hizo en ese momento. Normalmente ese tipo de registro no se lleva, porque los médicos sí tienen historia clínica de los pacientes, pero no es lo mismo que, ¿cómo se llama? No es lo mismo de lo que ocurre en los hospitales o una clínica privada, porque esas instituciones están obligadas por ley a denunciar el fallecimiento, entonces tienen que asentarlo. El médico que lo asiste en la última enfermedad no está obligado legalmente, porque hay otras personas antes a las que la ley obliga a denunciar un fallecimiento. El certificado no lo puede firmar, o sea, el médico puede expedir un certificado de acuerdo a lo que yo les venía explicando hasta ahora, con el que yo voy al registro civil para que me expidan la partida de defunción en el momento de constatar la muerte. Ahora, después, como les dije en el ejemplo, 3 años después tengo que demostrarle a un juez que esa persona falleció, el médico puede declarar como testigo, que es otro de los medios de prueba existentes. O sea, ser testigo, presentarse en el juzgado, declarar, obviamente que hay que ofrecerlo, presentarse y declarar que él hace 3 años asistió en su domicilio a fulano, fulana de tal, que falleció, etcétera, etcétera, etcétera. No por prueba documental, como es un certificado que solo lo puede emitir en el momento del fallecimiento, sino como testigo, por supuesto que es una prueba plenamente válida, porque es el médico que lo atendió en su última enfermedad. Y si tenemos otros testigos, etcétera, etcétera, convencemos, demostramos, acreditamos frente al juez que la persona falleció, y entonces el juez ordena inscribir nuevamente la defunción. ¿Por qué les hablo de...? Sí. ¿Se puede hacer una pregunta? ¿Y puede ser siguiendo la línea de investigación con la obra social si es que tenía? Porque este médico lo atendía y tuvo que darle de baja. Puede ser, tranquilamente, si la obra social en sus registros lleva que una persona ha sido dada de baja, yo realmente en esto no sé exactamente si todas las obras sociales, pero si tuvieran un registro, porque es un organismo que está regido por la 23660, o sea que es, y por el Seguro Nacional de Salud de la 23661, si la obra social tiene el registro y puede informarle a un juez que le dieron de baja en tal fecha porque la persona falleció, también sería un medio de prueba supletoria, siempre vía prueba de informes, no habría ningún inconveniente. Pero en todos los supuestos, por eso les digo, aún siendo prueba supletoria, que es un procedimiento judicial, estamos también ante lo que se denomina prueba directa, porque
estamos ante la presencia del cadáver. Hubo gente que vio el cadáver, sea en la clínica u hospital donde murió, los de la casa velatoria, los que lo inhumaron, el médico que declara como testigo, los informes de la obra social. Puede que no hayan visto el cadáver, pero van a tener la denuncia de los familiares, etcétera, etcétera, y además que no ha habido más prestaciones para esa persona por parte de la obra social. Siempre estamos ante lo que se denomina prueba directa. Tanto en la prueba administrativa por excelencia, que es la del 96, la partida, como en la prueba supletoria del 98, primer párrafo. Porque lo que regula el 98, segundo párrafo del Código Civil, es lo que se denomina la prueba indirecta de la muerte. Y está establecida para aquellos casos en que no hay cadáver, o si lo hay, es irreconocible, no se lo puede identificar por ningún medio. Ejemplo, un cadáver carbonizado, donde según, hoy en día creo que en las piezas dentarias, creo que se puede establecer, pero bueno, en un cadáver carbonizado no siempre se pueden realizar los estudios de ADN que permiten establecer la identidad de la persona. Para los supuestos de ausencia de cadáver o si hay cadáver, este es irreconocible, la ley establece lo que se denomina la prueba indirecta. ¿Y en qué consiste? En que el juez puede tener por declarada o puede declarar la muerte y ordenar la respectiva inscripción si se produjo en circunstancias tales que pueda ser tenida por cierta. O sea, en el 98, segundo párrafo, hay un juicio de certeza por parte del juez. La muerte se produjo en circunstancias tales, o la desaparición de la persona, se produjo en circunstancias tales que deba ser tenida por cierta. Esto es la principal diferencia que vamos a estudiar en un ratito entre la prueba indirecta de la muerte, indirecta, reitero, porque es un procedimiento judicial, pero no hay cadáver, o lo que tenemos es irreconocible, y la presunción de fallecimiento. Porque en la presunción de fallecimiento lo que hay es un juicio de probabilidad. Ahora lo vamos a ver cuando entremos en presunción de fallecimiento. Acá la ley le exige al juez un juicio de certeza. El antecedente de este 98, segundo párrafo, es el 108, segundo párrafo del Código Civil, de Vélez, derogado, que fue introducido por la ley 14.394. La 14.394 fue una ley ómnibus muy importante que rigió hasta la sanción del nuevo Código Civil, que regulaba ómnibus porque regulaba distintas instituciones, hablaba del bien de familia, de la ausencia, de la presunción de fallecimiento, estableció en el artículo 32 el divorcio vincular, que duró 1 año y medio en la Argentina y es el único antecedente de un artículo suspendido. La gente que se divorció en Argentina durante el año y medio de vigencia de ese artículo 32 de la 14.394 quedó divorciada, después el artículo se suspendió y hasta la sanción de la 23.515 en el año 87 no hubo más divorcio en la Argentina. Todo eso lo regulaba la 14.394. El antecedente había sido el hundimiento en aguas del Atlántico Sur, pasando un poquito Ushuaia, de un transbordador de la Marina Argentina que se llamaba Tripulantes del Fournier. El transbordador se hundió, no quedaron sobrevivientes, y solo apareció algún bote, alguna ropa, pero no apareció ningún sobreviviente. Después tenemos casos similares, cuando, ¿se acuerdan? Durante la guerra de las Malvinas, se hundió el crucero Ara General Belgrano. También lo que ocurre cuando se producen estos hundimientos en aguas del Atlántico Sur, lo que han determinado las pericias es que el agua en esas regiones está tan fría que la persona que se cae al agua, sea que se cayó, sea que estaba durmiendo en los compartimentos para dormir y se inundó el buque y se llenó de agua, lo frío del agua determina que una persona no pueda sobrevivir más de 2 minutos sin que sobrevenga un paro cardíaco por el frío. Entonces la posibilidad de supervivencia en esos casos
Realmente era muy difícil en el supuesto de tripulantes y en los del general Belgrano, que así lo demostraron las pericias. Pero también más cercanamente hemos tenido esta desgracia de Lara San Juan. No apareció nadie, ¿me entienden? No se han establecido todavía muy bien cuáles fueron las causas de la explosión, de lo que haya sido que ocurrió, pero no hubo sobrevivientes. Entonces, lo que la ley establece acá y le permite al juez es hacer un juicio de certeza. ¿Podemos tener por cierta la muerte en estas circunstancias? A diferencia de la presunción de fallecimiento que exige que esperemos 6 meses si se hunde un buque o se cae un avión, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es probable que no haya sobrevivido, pero no tenemos la certeza absoluta de que la muerte se produjo. Después, otros supuestos, los de la explosión en la AMIA, tanto en la Embajada de Israel como en la obra social. Ustedes fíjense lo que ocurrió en aquel momento. Ustedes tenían un hermano, padre, madre, hijo, cónyuge, lo que fuere, que trabajaba en el lugar, ese día salió a trabajar como cualquier otro día y nunca más apareció. Recorremos los hospitales, las clínicas, las comisarías, no hay registros de ingreso ni siquiera de personas desconocidas y no apareció. ¿Tenemos que esperar los 2 años que para ese supuesto establecerían las normas para la declaración de fallecimiento presunto o presunción de fallecimiento? ¿O la muerte se produjo en circunstancias tales que el juez la puede tener por cierta? Me acuerdo de otro supuesto, no sé si ustedes lo leyeron hace unos años, unos científicos en la Antártida que se habían caído en uno de esos abismos insondables que hay en las paredes de hielo, y no aparecían. Después los rescataron a los cuerpos porque por sonido, no me acuerdo exactamente cuál fue el procedimiento científico, pero antes de eso, obviamente que habían fallecido porque nadie podía sobrevivir habiendo caído en eso, y efectivamente encontraron los cadáveres. Entonces, ¿por qué prueba indirecta de la muerte? Porque no tenemos cadáver, nadie lo vio, nadie lo volvió a ver, no se pudo constatar, pero la muerte se produce en circunstancias que al juez le permite tenerla por cierta y por ende declara la muerte y ordena la inscripción de la defunción en el registro de estado y capacidad civil de las personas, y a partir de ahí, con esa sentencia inscrita, me van a emitir nuevamente las partidas del artículo 96 cada vez que yo necesite acreditar la muerte de esa persona. Esto entonces es prueba de la muerte. Recuerden, prueba directa 96, 98, segundo párrafo. Prueba indirecta, perdón, primer párrafo. Prueba indirecta 98, segundo párrafo. El 98, sea prueba supletoria o estos supuestos de certeza de la muerte cuando no hay cadáver, son procedimientos judiciales. Claramente no se puede hacer en sede administrativa como si la obtención de la partida que prevé el artículo 96. Vamos a entrar ahora, entonces vimos determinación de la muerte, legislación específica, prueba de la muerte. Vamos a entrar en el análisis de 2 institutos que son absolutamente diferentes y tienen fines distintos, aunque a veces ustedes puedan llegar a confundirlos, fundamentalmente no ahora, la confusión que son la ausencia y la presunción de fallecimiento. La confusión, como yo siempre digo, puede venirles porque en el Código Civil de Glesarfield estaba legislado como ausencia con presunción de fallecimiento. Esto fue derogado por la 14394, que ya a partir del año 1954, en que fue sancionada y promulgada, ya regulaba por separado el juicio de ausencia y la declaración de fallecimiento presunto o presunción de fallecimiento. El sistema de ausencia es un sistema o un régimen de protección a los bienes. No es un régimen de protección de las personas. Si ustedes se fijan en el artículo 79-84 del Código Civil y Comercial, se da el sistema o se puede iniciar un juicio de ausencia cuando una persona
se ausenta de su domicilio y deja bienes en estado de desprotección. Ya sea porque no dejó un apoderado, el apoderado, o sea que en virtud del contrato de mandato puede administrar sus bienes, como toda persona que administra bienes de otro, no dejó apoderado, o al que dejó tiene facultades insuficientes, o en su caso desempeña mal el mandato, no cumple adecuadamente sus funciones. Fíjense que para pedir la declaración de ausencia de una persona no se requiere plazo alguno. No importa cuánto tiempo hace que está ausente. Por supuesto que no van a pedir la declaración de ausencia si hace 2 días que no aparece por casa. Obviamente que ahí van a tener que iniciar previamente una búsqueda, pero no impone plazos. La condición que la ley establece es que tenga patrimonio en estado de desprotección. Por eso les digo que es un sistema de protección del patrimonio, de los bienes de la persona, y no de la persona en sí. Los legitimados, acuérdense que cuando hablo de legitimados estoy hablando de los autorizados por la ley para iniciar un juicio. Los legitimados, precisamente porque es un sistema de protección de bienes, son todo aquel, es una fórmula amplia, todo el que tiene un interés legítimo sobre los bienes y el Ministerio Público. Todo el que tiene un interés legítimo sobre los bienes. De tal manera, interés legítimo sobre los bienes, obviamente que van a tener sus familiares, la cónyuge, eventualmente la conviviente por el hogar asiento de la unión convivencial ya hay hijos menores. Ojo que la conviviente no es heredera, a diferencia de la cónyuge que sí hereda sobre la cónyuge o el cónyuge que hereda sobre los bienes propios. Los hijos, si no tiene herederos legitimarios, lo que antes se denominaba herederos forzosos, eran la cónyuge, los descendientes, hijos y ascendientes, o sea, los padres, pero pueden heredarlos. Si no existen herederos legitimarios, pueden llegar a heredarlos o estar interesados en los bienes, ¿cómo se llama? Los hermanos y los sobrinos, o sea, hasta el 4º grado. Pero también un beneficiario de un seguro de vida, pero también, ojo, los acreedores de la persona que se ha ausentado. ¿Por qué? Porque el patrimonio del deudor es la garantía de los acreedores de que van a cobrar sus créditos. Entonces un acreedor tiene interés legítimo en proteger el patrimonio de su deudor que se ha ausentado, dejando ese patrimonio o esos bienes desprotegidos. Con esto les quiero indicar que obviamente que los familiares directos van a estar interesados en el patrimonio de la persona y van a tener un interés legítimo, pero excede a los vínculos familiares y eventualmente hereditarios o sucesorios, porque interés legítimo sobre los bienes, como les estoy explicando, puede tener un acreedor, un socio que tiene bienes y tiene la administración en una sociedad y tienen la administración conjunta de esos bienes, puede para algunos actos jurídicos necesita la autorización del otro socio o el concurso, la actuación conjunta con el otro socio, y no lo puede hacer, puede pedir una declaración de ausencia. Excede a lo que son los herederos esto, porque es un régimen, reitero, de protección del patrimonio. El juez ante el que hay que deducir el juicio de ausencia es el juez del último domicilio de la persona. Si no se conoce el último domicilio, el lugar donde están ubicados los bienes, y si hay bienes en distintos lugares, el que primero hubiera intervenido. Hicimos una denuncia, pedimos una medida cautelar, etcétera, etcétera. El primero que intervino es el juez donde se radica o debe radicarse el juicio de ausencia. Tiene que el juez ordenar publicar edictos durante 5 días, esto es el procedimiento del juicio. Es asistido, se le nombra al defensor oficial. ¿Se acuerdan cuando hablamos del Ministerio Público, que yo les dije que por un lado estaban los asesores de incapaces, por el otro lado los fiscales, y por el otro lado los defensores oficiales, que eran judiciales o extrajudiciales? Cuando la ley legitima al Ministerio Público, ojo, tengan en cuenta que para iniciar el juicio de ausencia, lo hace en el sentido de la
actuación complementaria que vimos en el artículo 103, inciso A. ¿Se acuerdan cuando hablamos del Ministerio Público? Cuando hablábamos de capacidad, porque únicamente podría iniciar un juicio de ausencia si hay personas incapaces, menores o restringidas en su capacidad que pueden verse perjudicadas por la pérdida del patrimonio de, por ejemplo, el padre o la madre. En ese caso, el juicio de ausencia en representación porque existen intereses de personas restringidas en su capacidad o incapaces, podría iniciarlo el Ministerio Público. Pero el defensor oficial tiene que actuar, viene a hacer las veces, obviamente la persona no está, no puede nombrar un abogado, y el defensor oficial es el que hace las veces de abogado, que obviamente va a cuidar la legalidad del proceso. Se publican los edictos, eventualmente, si durante la tramitación del juicio hay bienes que requieren administrador, se nombra un curador, se llama curador provisional a los bienes, que obviamente no va a ser el administrador definitivo hasta que, bueno, se dicte la sentencia. Fíjense ustedes que el artículo tiene una novedad interesante, porque este administrador de los bienes, que se denomina curador, solo puede realizar actos de conservación y de simple administración, ni siquiera de administración extraordinaria. Si tuviera que disponer de bienes de la persona ausente, requeriría indefectiblemente la autorización judicial. Pero, fíjense que el artículo, mientras dura esta tramitación del juicio, dice que los frutos de los bienes tienen que estar dedicados. Él no puede hacer otra cosa que administrarlo, pero los frutos, y ahora cuando veamos presunción vamos a ver, por el 233, los frutos pueden ser naturales, industriales o civiles, los frutos de los bienes de la persona ausente tienen que ser dedicados al sostenimiento de cónyuge, conviviente, descendientes y ascendientes, o sea, lo que puede ser la familia más estrecha. Esto es, ¿cómo se llama? Una novedad que establece el artículo, ya les digo, 83. Los frutos de los bienes administrados destinados al sostenimiento de esas personas. Y curador, cuando se dicta la sentencia, el curador definitivo, acá sí, fíjense que la ley remite a las normas de la curatela, específicamente al artículo 139. También vimos curatela, les dije que lo leyeran de código en la clase pasada, pero el artículo 139 establece que se puede discernir la curatela en el cónyuge que no está separado, el conviviente, los hijos, los padres y los hermanos. Esas son las personas que en la sentencia van a poder ser designadas como curadores definitivos o administradores definitivos de los bienes. Claramente, acá la ley establece que el que administra los bienes tiene que ser alguien de mediana confianza. El juez tiene que analizar la aptitud, la idoneidad de la persona que nombra. Obvio que no, si bien está legitimado para iniciar el juicio, no va a haber un solo juez que nombre curador de los bienes a un acreedor. Ustedes se dan cuenta de por qué es diferente. Si bien todos estarían legitimados, porque todos podrían tener interés legítimo en el mantenimiento o conservación o administración de esos bienes, obviamente que el nombramiento de curador no va a recaer sobre cualquiera de los legitimados, sino estos más cercanos que establece el 139 del Código Civil y Comercial. Cuando cesa la ausencia de la persona, obviamente cuando reaparece, aparece y retoma la administración de sus bienes. Cuando fallece, cuando tenemos una noticia cierta de que ha fallecido, sea en el territorio de la República o en otro lugar, tiene que ser una noticia cierta, no, ay, me dijeron que murió, o lógicamente cuando se declara la presunción de fallecimiento. Porque como el código establece, el juicio de ausencia no es un presupuesto para iniciar el juicio de presunción de fallecimiento. Sin embargo, puede ocurrir
que yo inicie un juicio de ausencia porque la persona ha desaparecido dejando bienes en estado de desprotección, y esa ausencia se prolonga durante 3 años, que es el caso ordinario de la presunción de fallecimiento, en ese momento puedo, cumplido el plazo, puedo solicitar el inicio de la presunción de fallecimiento. Porque reitero, como son 2 institutos diferentes que no tienen el mismo fin, este es un sistema de protección de bienes, jamás va a surgir de esto, si no es que lo promuevo y acredito, cumplo con los requisitos también que la ley establece, nunca un juez va en un juicio de ausencia terminar ordenando la inscripción de la muerte de la persona. Se tiene que hacer el juicio de presunción de fallecimiento. Que ahora vamos a entrar en eso. A ver si me olvidó de algo, concluye el curador, nada. ¿Alguna duda sobre el ausente? Entramos en la presunción de fallecimiento. El artículo 85 del Código Civil, estoy mirando la hora a ver si llego. El artículo 85 del Código Civil empieza con el caso ordinario, o sea, indica cuáles son los casos, 85 y 86, en que se puede pedir o solicitar la declaración de fallecimiento presunto o presunción de fallecimiento de una persona. Acá tienen que tener en cuenta, tiene otro fin y otra trascendencia, porque es lo que yo con la declaración de fallecimiento presunto estoy persiguiendo, es que un juez determine que una persona ha fallecido con las consecuencias que eso tiene en el orden jurídico. Sin ir más lejos, el 2277. El fallecimiento de una persona, la muerte en los términos del 93, o la declaración judicial de fallecimiento presunto provoca la apertura de la sucesión. Ojo, con las diferencias. La sucesión puede ser ad intestato o testamentaria si la persona otorgó un testamento. Los herederos pueden ser legitimarios, como les dije hace un rato, o sea, los que antes se denominaban herederos forzosos, que son la cónyuge, los ascendientes, padres, y descendientes, hijos. Los hijos excluyen a los ascendientes. La cónyuge es heredera sobre los bienes propios. O si el matrimonio ha optado por el régimen patrimonial de separación patrimonial, no si optaron por el régimen de comunidad o ganancialidad. La cónyuge no hereda sobre los gananciales, participa como socia. Sociedad conyugal, esto lo van a ver en familia. Pero ojo, la cónyuge es heredera sobre los bienes propios y ahí tiene la misma parte que los hijos, no sobre los gananciales. Ojo con esto, cuando se produce el fallecimiento y la liquidación de la sociedad conyugal por muerte. Esto lo vamos a ver reiterado, pero fundamentalmente ustedes lo van a ver en familia. Pero la determinación, o sea, la muerte, en los términos del artículo 93 y probada por la vía del 96 o del 98, prueba supletoria o prueba indirecta, y la declaración de fallecimiento presunto a partir del 85, lo que van a determinar o permitir determinar es precisamente la apertura y el momento en que estos herederos, estas personas del 2277, entran en posesión de la herencia o el inicio del juicio sucesorio para que aquellos que no son herederos forzosos o legitimarios entren en posesión de la herencia, porque eso sí requieren de una declaración judicial. Una persona puede que no tenga cónyuge, no tiene hijos y no tiene ascendientes, puede tener hermanos y sobrinos, les dije hasta el 4º grado, tienen vocación hereditaria, pero estos son herederos no legitimarios y por ende, reitero, necesitan de una declaración judicial para entrar en posesión de la herencia. Los legitimarios entran en posesión de la herencia desde el día de la muerte del causante, pero en los supuestos de presunción de fallecimiento hay que determinar el día presuntivo del fallecimiento porque antes no van a entrar en posesión de la herencia. Por eso es un juicio importante
importante, se dirimen derechos importantes y no tienen nada que ver, porque fíjense ustedes que todo esto que les estoy diciendo es absolutamente ajeno al juicio de ausencia. El primer caso en que se puede pedir la declaración de fallecimiento presunto de una persona es el ordinario. Quien se ausenta de su domicilio y no se tienen noticias de él durante 3 años. Desde la última noticia. El plazo de 3 años, obviamente, que se cuenta desde la última noticia que se tuvo de esa persona. Después el 86 regula 2 casos extraordinarios. Fíjense que este ordinario es el que yo les decía, que aquella ausencia, porque se inició el juicio de ausencia, porque había bienes en estado de desprotección, si se prolonga durante 3 años, puede transformarse en esta presunción de fallecimiento. Pero no es requisito el juicio de ausencia previo para plantear este caso ordinario de presunción de fallecimiento. Los extraordinarios son 2. Que la persona se haya encontrado en una situación de catástrofe, guerra, terremoto, incendio, cualquier acontecimiento susceptible de provocar la muerte o actividad que genere riesgo de muerte y hayan transcurrido 2 años desde que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido. Porque, ¿qué es esto? Puede ocurrir, puede suceder, ejemplo, un terremoto ocurre un día determinado. Entonces, a partir de ese día en que ocurrió el terremoto y la persona no apareció más, empiezo a contar los 2 años. Pero puede que sea un tipo de acontecimiento, como por ejemplo un incendio, que se desarrolla a lo largo de varios días, y entonces se trata de una persona, no sé, un bombero que estaba trabajando, que estaba tratando de apagarlo y desaparece. No, en esa situación no vuelve a aparecer. Es bien que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido, porque no sabemos, en este caso, cuándo pasó, cuándo se da en situaciones así que transcurren a lo largo de varios días. Y el último supuesto extraordinario es la persona que iba en un buque o aeronave, el buque se hunde o naufraga y la aeronave, el avión, se cae. Y entonces se requieren 6 meses desde que se tuvo la última noticia, desde que dice el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido. Porque después vamos a ver para el día presuntivo cómo lo establece el artículo 90. Los 3 casos entonces en que se puede pedir la declaración de fallecimiento presunto: el ordinario se ausenta durante 3 años si no tenemos noticias, transcurren 3 años desde la última vez que se lo vio o tuvimos noticias. El extraordinario, el primero, 2 años si estaba en una situación que es susceptible de provocarle la muerte desde el día que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido, y el segundo extraordinario, 6 meses si iba en una aeronave o en un buque que se cayó o que naufragó. Fíjense acá la diferencia con lo que yo les decía del 98, segundo párrafo. El juicio de certeza. Acá en la presunción de fallecimiento, reitero, hay un juicio de probabilidad. Es probable que si una persona desaparece durante 3 años y no tenemos noticias, es probable que haya muerto, pero no podemos afirmarlo con certeza. Es probable que se haya muerto si estaba en un terremoto, en un incendio, en una guerra, y durante 2 años no tenemos noticias que se haya muerto, pero no lo podemos afirmar con certeza. Y es probable que si se cayó de un avión o iba en un avión que se cayó o en un buque que naufragó, es probable que haya muerto. Pero en los mismos ejemplos que les di, no es lo mismo que el buque haya naufragado en las aguas del Atlántico Sur a que haya naufragado en el Caribe. No sé, ahí puede haber tiburones, pero en el Caribe es diferente. Las causas por las que vamos a estar seguros de que la muerte se produjo en el supuesto del naufragio en el Atlántico Sur, desaparecen en las aguas del Caribe. Les doy un ejemplo para mostrarles cómo en la presunción de fallecimiento el juez elabora un juicio de probabilidad, por eso los plazos. Allá
lo que le permite la declaración en forma inmediata, o sea, y la orden de inscripción de la defunción, es que las circunstancias en que la muerte se produce le dan, lo convencen de que puede tenerla por cierta. El juez, les dije, donde se inicia el juicio de presunción de fallecimiento es el juez del último domicilio. Esto no es diferente. Van a leer algunos autores que les dicen que se puede iniciar el juicio y esperar que los plazos transcurran mientras se sustancia. No es la doctrina de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que dice que establece que para iniciar el juicio de presunción de fallecimiento tienen que haber transcurrido los plazos según cuál sea el caso en que lo encuadre. 3, 2 o 6. No puedo iniciarlo antes. Tengo que esperar el transcurso de los plazos y acreditarle al juez además que he realizado todas las tareas o las diligencias necesarias para ubicar a la persona. No es que me quedé mirando la pared mientras la persona había desaparecido. Han sido infructuosas todas las tareas de búsquedas. Obviamente, fíjense ustedes que la ley va disminuyendo los plazos, porque claramente, si yo iba en un avión, en un buque que se hundió, es más probable que haya fallecido que si he desaparecido durante 3 años, que puedo estar perfectamente viva y disfrutando de la vida en algún otro lugar, como muchas veces ha ocurrido en situaciones de reaparición, porque se dan, las hay, de reaparición de las personas presuntamente declaradas como presuntamente fallecidas. El juez nuevamente le tiene que nombrar un defensor oficial a la persona, porque obviamente está ausente, no tiene un abogado, hace las veces nuevamente de abogado, y si tiene bienes, fíjense que la declaración de presunción de fallecimiento en nada depende de que haya bienes o no de la persona. Si tiene bienes, nuevamente se le puede nombrar un curador provisional, pero porque va a administrar esos bienes mientras dura la tramitación del juicio. La diferencia fundamental con la ausencia está en quiénes son las personas legitimadas para iniciar el juicio de presunción de fallecimiento. Porque la ley dice, todo el que tiene un derecho supeditado, condicionado a la muerte de esa persona. Y acá, obviamente que van a tener un derecho supeditado o condicionado a la muerte todos aquellos que tienen una vocación sucesoria. Los hijos, como les dije, el cónyuge sobre los bienes propios, los hijos que excluyen a los ascendientes, pero si la persona no tiene hijos, los padres heredan también. Si carece de herederos legitimarios, como les dije, los demás, con vocación sucesoria hasta el 4º grado. Todas esas personas, no cabe duda que tienen un derecho supeditado a la muerte. El beneficiario de un seguro de vida también tiene un derecho supeditado a la muerte de la persona, porque fallecida o constatada, acreditado su fallecimiento o declarado el fallecimiento presunto, el que va a hacer cobrar el seguro. El acreedor o los acreedores no están legitimados, a diferencia de lo que ocurre con el juicio de ausencia, que reitero es un sistema de protección de bienes, no están legitimados para iniciar la acción de presunción de fallecimiento. ¿Por qué no? Porque ellos no necesitan de la determinación de la muerte de su deudor para cobrar sus créditos. Pueden continuar contra los herederos. Por lo tanto, el acreedor, y ojo con esto, porque a veces oigo, les dije a los chicos también alguna pregunta en este sentido, ojo con esto, y sean categóricos y no tengan dudas, más allá de lo que oigan o lean, el acreedor no está legitimado para iniciar un juicio de declaración de fallecimiento presunto, porque en su derecho no está condicionado, no está supeditado, no depende de la muerte de la persona. La sentencia tiene que establecer lo que se denomina el día presuntivo de fallecimiento. En la sentencia se debe establecer, y fíjense ustedes que la ley en el artículo 90 le indica al juez, le establece cuándo debe establecer o fijar el día presuntivo del fallecimiento.
Para el caso ordinario, o sea, el de los 3 años, el día presuntivo del fallecimiento es el último día del primer año y medio. ¿Mm? El último día del primer año y medio. Acuérdense que los 3 años se cuentan desde que se tuvo la última noticia. Bien, transcurridos los 3 años, el último día del primer año y medio, en ese día se fija el día presuntivo del fallecimiento, que ahora vamos a ver qué importancia tiene, y por eso la ley exige que se determine en la sentencia. Para el primer caso extraordinario, el de los 2 años, primero la ley dice el día que ocurrió el suceso, porque como les dije, el terremoto en que desapareció, no volvimos a tener noticias, ocurrió tal día, de tal mes, de tal año, listo, ese es el día de presunción del fallecimiento. Pero puede ocurrir que el acontecimiento en que se encontraba y que desapareció se haya desarrollado a lo largo de varios días. El mismo terremoto, un incendio. Para esos casos establece el día del término medio en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido. En el ejemplo que les daba, un incendio que se desarrolla a lo largo de 10 días, la persona era un bombero que estaba trabajando para tratar de apagarlo junto con otros bomberos, desaparece, no tenemos más noticias de él durante 2 años. En el día 5º, término medio en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido, el suceso se está refiriendo a la muerte, en el día 5º se fija, para ese primer caso extraordinario, el día presuntivo del fallecimiento. Ojo con esto, la ley dice, primero, el día del suceso. Segundo, el día del término medio en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido. Y cuando el segundo, su caso extraordinario, cuando la persona iba en un avión o en un buque que se cayó o que naufragó, es el de la última noticia, porque ahí sí es más fácil determinar. Ustedes vieron que hay comunicaciones por parte del avión o del buque, se dejan de tener comunicaciones, no se tienen más noticias y después aparecen los restos o del naufragio o de la aeronave. En ese caso, el día presuntivo de fallecimiento es el de la última noticia que se tuvo del buque o la aeronave. Esto, como les decía, es fundamental, no solo porque a partir de la fijación del día presuntivo de fallecimiento se producen los efectos de sucesorios que indica el 2277 y siguientes, porque aún los herederos legitimarios o antes denominados forzosos, fíjense ustedes que ellos entran en posesión de la herencia desde el día de la muerte sin necesidad de declaración judicial alguna, pero en la presunción de fallecimiento, hasta que el juez no fija el día presuntivo del fallecimiento, no tenemos día de la muerte. ¿Entienden esto? La importancia que tiene la fijación del día presuntivo del fallecimiento. Y después, importantísimo, a los efectos de algo que tiene que ver con la protección del patrimonio del declarado presuntamente fallecido, que es la prenotación. Esta sentencia de declaración de fallecimiento presunto se inscribe en el registro de estado y capacidad civil de las personas. Y a partir de ese momento empieza lo que se denomina el procedimiento sucesorio. El juez ha declarado la presunción de fallecimiento, no va a necesitar una partida de defunción porque el juicio fue precisamente para declarar la presunción de fallecimiento. Pero una vez que se dicta esa sentencia, recién ahí los herederos entran en posesión de la herencia como en cualquier juicio sucesorio. Recién ahí ellos son titulares, pero fíjense ustedes que para salvaguardar los bienes, porque reitero, en la presunción de fallecimiento hay un juicio de probabilidad, y para la eventualidad de que reaparezca el presuntamente fallecido, los bienes son entregados bajo inventario a los herederos, quienes no pueden disponer de ellos durante un periodo de 5 años, contados a partir del día presuntivo del fallecimiento. Ojo con esto,
porque muchas veces se confunden y dicen la prenotación es el periodo de indisponibilidad de los bienes que va desde la sentencia que declara el fallecimiento presunto hasta que transcurran 5 años. No es así. La ley claramente establece que la prenotación son 5 años desde el día presuntivo de fallecimiento, esto que acabamos de ver en el artículo 90, el último día del primer año y medio, el día que el suceso ocurrió, o el término medio en que ocurrió o pudo haber ocurrido, o el día de la última noticia para alguno de los 3 casos. ¿Entienden? 5 años desde el día presuntivo de fallecimiento, o si se cumplen 80 años desde el nacimiento de la persona, ahí se termina también el periodo de prenotación. Durante este periodo de prenotación, los herederos no pueden, que son, ojo, titulares de los bienes, pero de los bienes prenotados, porque en todos los registros ante los cuales haya inscritos bienes del declarado presuntamente fallecido, hay que inscribir la sentencia de declaración de fallecimiento presunto. Registro de propiedad inmueble, registro de propiedad automotor, el registro de acciones en el caso de las sociedades anónimas, si tiene caballos de pura sangre, el registro de caballos de pura sangre, vamos a ver en la segunda parte, hay bienes que son registrables. En todos estos registros hay que inscribir la sentencia, y entonces cualquiera que va a adquirir esos bienes sabe que durante un periodo de 5 años a partir del día presuntivo del fallecimiento, los herederos no pueden disponer de ellos si no es con autorización judicial. Y la autorización judicial la van a obtener únicamente si es indispensable para la conservación o mantenimiento de esos bienes, disponer de alguno de ellos, o eventualmente para la conservación de la vida de alguno de los herederos, alguna cuestión de enfermedad. Tiene que ser algo indispensable como para que el juez autorice la disposición de esos bienes. El acto jurídico de disposición del heredero que no cuenta durante el periodo de prenotación, que no cuenta con autorización judicial, es nulo. Nulo y de nulidad relativa, porque es una nulidad de protección de los intereses del declarado presuntamente fallecido. Y después viene el tema de la reaparición del ausente. ¿Puede reaparecer? Sí, les dije que hay casos jurisprudenciales de personas que han sido declaradas presuntamente fallecidas y después tuvieron una especie de amnesia, de accidente. Algunos casos realmente son para... Voy a ver si les encuentro alguno anecdótico. No, calculo que no deben tener muchas ganas de leer nada que sea muy anecdótico, deben estar más con el contenido de la materia, pero supuestos hasta de personas que en otro lugar, bueno, se presentan o reaparecen como amnésicos, pero habían formado una familia, tenían otra... no necesariamente una cónyuge, pero hijos, etcétera, etcétera, en otro lugar, y bueno, y reaparece. ¿Qué ocurre si la persona reaparece durante el periodo de prenotación? Se le tienen que reintegrar los bienes. Durante el periodo de prenotación, la reaparición determina que los bienes les deban ser reintegrados. ¿Por qué? Porque hay un inventario que se hizo para garantizar que no dispusieran los herederos de esos bienes, y porque cualquier acto de disposición tenía que contar con la autorización judicial. O sea, fíjense ustedes que esto lo van a tener en el artículo 91, segundo párrafo. Si entregados los bienes se presenta el ausente o si tiene noticia cierta de su existencia, queda sin efecto la declaración de fallecimiento, procediéndose a la devolución de los bienes. Eventualmente, si ha habido algún acto de disposición indebido, el reaparecido, el presuntamente declarado fallecido que reaparece, podrá iniciar las acciones de nulidad que considere pertinentes, porque, reitero, es un supuesto de nulidad relativa. En cuanto se vea afectado, es que puede iniciar las acciones. Y el 92 prevé la situación del que reaparece. En el primer párrafo establece la duración del periodo de prenotación, los 5 años desde el día presuntivo del fallecimiento o los 80 del nacimiento, pero prevé la situación del que reaparece concluido el periodo de prenotación. Ustedes se darán cuenta que al terminar el periodo de prenotación, los herederos tienen la libre disponibilidad de los bienes.
pueden hacer con los bienes de los cuales están en posesión a partir de la declaración de presunción de fallecimiento, de la sentencia que lo declara presuntamente fallecido, están en posesión de los bienes y concluido el periodo de prenotación pueden disponer sin necesidad de requerir autorización de nadie. Con lo cual, perfectamente puede ocurrir que la persona reaparezca y se encuentre con que no quedó nada. Si no es así, obviamente si reaparece, se le tiene que reintegrar, primero, los bienes en el estado en que se encuentren, o sea, lo que queda. No es que, por más que se haya hecho un inventario, concluido el periodo de prenotación, reitero, los herederos pueden vender todo, pueden disponer de todo y cuando la persona reaparece no hay nada. Si no es así, la ley les dice, debe recibir los bienes en el estado en que se encuentren, la cantidad de bienes o los bienes que hayan quedado. Los adquiridos, dice, espérenme, que les voy a decir, la entrega, los adquiridos con el valor de los que falten. Supongamos que vendieron los herederos o el heredero un inmueble, que era un departamento y con ese inmueble compraron una casa más grande. Con el valor de los que falten, ahí hay que hacer una distinción. Porque supongamos que el heredero vendió el departamento que valía 100 y compra una casa que vale 150, por supuesto que al que reaparece no le tiene que devolver la casa de 150, le tiene que devolver un valor, lo que era el valor del departamento que vendió, porque en el patrimonio del declarado presuntamente fallecido que reaparece, lo que existía era aquel departamento de 100. Obviamente que como siempre que se analizan o hay que ver valores, tenemos que ver valores actuales, si la cosa produjo frutos, etcétera, etcétera, pero en definitiva los adquiridos con el valor de los que faltasen se está refiriendo a eso. Si yo vendo una cosa y compro otra de igual valor, dos cosas, o le doy el dinero al que reaparece o le entrego la cosa. El heredero puede reintegrar bienes de la misma manera. El precio adeudado de los enajenados, obviamente, sí, dispuso de bienes, el precio que todavía se le adeuda. ¿Por qué? Porque lo que ya cobró, obviamente que lo ha consumido, son frutos civiles percibidos y por lo tanto, si era de buena fe, no los va a devolver. Pero si se adeuda un precio, ese precio lo recibe el que reaparece y no el heredero. Y finalmente dice los frutos no consumidos. Acá, y ya termino con esto, en los frutos no consumidos tenemos que ir a las distintas clases de frutos que existen. Eso lo van a ver, anótenlo, en el artículo 233. Los frutos de las cosas pueden ser naturales, o sea, los que produce la propia naturaleza, industriales, los que se producen con la intervención del hombre, un campo sembrado de trigo, de maíz, o civiles, que los frutos civiles son los que, por ejemplo, si ustedes tienen un inmueble y lo alquilan, eso es un fruto civil, y si no, el dinero, los intereses que produce el dinero son frutos civiles. Entonces, tienen que ver las distintas clases de frutos porque el artículo 92 ordena devolver los frutos no consumidos. Tienen que ver primero las distintas clases de frutos que hay en el 233 y después ir a los artículos 1934 y 1935 en materia de derechos reales, cuando se regulan las relaciones de poder, que les dicen cuáles son. La terminología es distinta porque allá habla de frutos percibidos, devengados y percibidos, devengados y consumidos, pero fundamentalmente es los derechos y deberes que tiene el poseedor de buena o mala fe. El poseedor de mala fe, o sea, el heredero que sabía que la persona no había fallecido, y en esto va a consistir su buena fe, su mala fe, perdón, y va a haber que acreditarlo, ese heredero tiene que devolver todos los frutos, aún los percibidos, y los productos como todos, por supuesto. En cambio, el heredero de buena fe, los percibidos y los devengados, pero no percibidos, puede
apropiárselos, porque es el régimen, bueno, de apropiación de frutos que establecen estos artículos. Por eso les digo, lean 233, 1934 y 1935 del Código Civil, y son las 6:20. A ver qué me pusieron, que tengo... Buenas tardes, profe, buenas tardes. Bueno, acá van. Una persona en estado vegetativo, ¿qué tipo de muerte sería? Cerebral. En estado vegetativo en general, que es el estado de coma, sería muerte cerebral. Lo que determina el tema, les dije, chicos, en el chat tengo preguntas y por eso las estoy contestando rapidito. Lo que determina la muerte encefálica es el cese de la función respiratoria y circulatoria autónoma. Si se mantienen en forma autónoma, estamos con muerte cerebral. Apoptosis, el organismo, sí, destruye las células que no se usan, músculos, el esqueleto se debilita. Dice, si se presume el fallecimiento de una persona de 77 años, sí o sí, se tiene que respetar el plazo de 5 años, o aunque en 3 años ya se cumplan 80 del nacimiento del presuntamente... No, ojo. Acá, esto que me está preguntando Joaquín, si se presume el fallecimiento de una persona de 77 años, o sea, se ha declarado el fallecimiento presunto de una persona que tiene 77 años. El periodo de prenotación va a transcurrir, en este supuesto, tiene 77, le faltan 3 para cumplir 80, seguramente es el que transcurra con anterioridad, porque va a ser el día presuntivo de fallecimiento. Si los 5 años desde ese día presuntivo de fallecimiento se producen antes de que llegue a cumplir 80, nos quedamos con los 5 años. Si cumple 80 antes de que transcurran los 5 años del día presuntivo de fallecimiento, el periodo de prenotación termina a los 80. Es así. No sé si te quedó claro, haceme otra pregunta. En ese caso, la ley prescinde... bueno, Martina Sánchez Madrid le dice, en ese caso, la ley prescinde del plazo de día y el día en que la persona cumple 80, concluye la prenotación. Sí, según Martina, ojo, porque reitero, si el plazo de 5 años transcurre antes de que la persona cumpla los 80, porque ojo, que acá está el tema, no se cuenta desde la sentencia, se cuenta desde el día presuntivo del fallecimiento. Y a veces lo que ocurre con la tramitación de los procesos es que tardan tanto que para el día en que se dicta la sentencia, que lo declara presuntamente fallecido, puede inclusive que ya hayan transcurrido 5 años desde el día presuntivo del fallecimiento. Yo les diría que hoy, y con el sistema de producción de pruebas en audiencias orales, se han acelerado mucho los plazos de los juicios, pero podría darse. Siempre es para la conclusión del periodo de prenotación el que se cumple primero. En este caso, todo haría pensar que los 80 años van a llegar antes que los 5 años. Pero si los 5 años se producen antes de que la persona cumpla los 80, ahí se concluye el periodo de prenotación. Hay algo que no entendí. Si el heredero vende todo y la persona ausente reaparece, ¿debe devolvérselo de qué manera? Bueno, no. Es lo que acabamos de decir. Si vende todo, es porque concluyó el periodo de prenotación y entonces se lo tiene que devolver como indica el artículo 92. Antes de concluir el periodo de prenotación le tiene que devolver absolutamente todo porque tiene esa prohibición de disponer de los bienes. Y para disponer requiere de autorización judicial. Obviamente, que si vigente el periodo de prenotación dispone de bienes con autorización judicial, nadie lo va a poder cuestionar, porque hay un juez que le dio la autorización. El tema es aquellos supuestos en que se desprenden de los bienes sin la autorización. Perfecto, muchas gracias. Era la duda que tenía. Profesora, ¿y el matrimonio en qué estado queda? Acá esto es una diferencia, son los efectos personales de la declaración de fallecimiento presunto, porque antes de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, la declaración de presunción de fallecimiento lo que producía era la disolubilidad del vínculo matrimonial, no la disolución. La disolubilidad, porque el vínculo anterior, o sea, el vínculo matrimonial con el presuntamente fallecido, se disolvía en el momento que él o la cónyuge contraían nuevo matrimonio. Y si reaparecía el primero,
obviamente quedaba incólume el segundo matrimonio, salvo que decidieran divorciarse o decidieran divorciarse para volver al primero. Ahora, precisamente por este artículo, vos decís el 702, déjenme ver, porque no me suena. Entre las causales de disolución están la muerte, en nuestro derecho, la muerte, el divorcio vincular y la declaración de presunción de fallecimiento. El 702 no, es suspensión del ejercicio de la patria potestad. Ojo, porque acá Daniel Gentile, Nadia, Sofía Chávez puso, fíjate, el artículo 702, ese artículo se refiere a la suspensión del ejercicio de la responsabilidad parental, lo que era la patria potestad, por la declaración de fallecimiento presunto. Pero la disolución, ya me parecía que los artículos no eran, la tienen que buscar en el matrimonio, derechos y deberes, disolución, el artículo 435. El matrimonio se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges, por sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento. Ustedes ven lo que yo les digo, que a veces hay discordancia con la terminología. Esto es por sentencia firme de presunción o declaración de presunción de fallecimiento y por el divorcio vincular decretado. Bueno, no sé, chicos, si están de acuerdo, si no les quedó ninguna duda. Terminamos acá y nos vemos el jueves, de alguna manera en el chat, les voy a avisar que decidimos sobre la modalidad del parcial y nos vemos el martes que viene. Buen fin de semana. Igualmente.